Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, transmitiéndose desde el Club de Periodistas de México en este portal maravilloso que es Anunciación, que dirige la muy querida Tere García Ruiz, con todos mis compañeros aquí en el estudio, compartiendo con ustedes, queridos amigos, un día maravilloso en el Club de Periodistas de México. Un día donde se han sembrado muchas cosas, donde se hizo la entrega de los premios, de los reconocimientos del certamen nacional e internacional de periodismo. Hay tanto que hablar de este día, pero algo importante, fundamental, y diría yo de una necesaria urgencia vital que necesitamos, que es la buena palabra, la filosofía, el amor, el ver lo bello, el disfrutar, el goce de la palabra, de la buena palabra. Y sobre todo también el arraigo, ese arraigo del que han querido intereses que no tengamos. Pero aquí hay patrias grandes, que es la patria latinoamericana. Y aquí estamos hablando y vamos a hablar del maestro Alberto Metol Ferré, porque se le rindió un homenaje póstumo por todo el bagaje, todo lo que nos ha sembrado. El maestro Alberto Metol Ferré ha quedado sembrado. ¿Y qué vamos a compartir con ustedes? Parte de ese espíritu y honrar el pensamiento de él, pensando en una patria grande, en nuestros hermanos del sur, en esa riqueza maravillosa. Entonces, aquí tenemos al hijo del maestro Alberto Metol Ferré, que es Marcos Metol Sastre, y se encuentra un personaje, una personalidad maravillosa también uruguaya, que es el maestro Hugo Manini. El maestro Hugo Manini nos va a abrir un abanico maravilloso, y yo le agradezco y vamos a agradecerle junto a un directivo de esta casa, que es el doctor José Luis Calva. Él, además de que lo conocemos en medios de comunicación, por supuesto, es académico, es economista, tiene cargos muy importantes, porque los cargos son del conocimiento, más allá de cualquier otra cosa, en espacios de investigación, de economía, en nuestra máxima casa de estudios. Gracias a él nos abrió el camino que nos llevó y nos mostró un horizonte hermoso, que es Alberto Metol Ferré. Y es acercarnos a él, es acercarnos a su familia, a sus amigos, y es dejarlo sembrado. Algo de Alberto Metol Ferré ya está aquí en el Club de Periodistas de México, y sabemos y esperamos que al conocerles seguramente también quedará en ustedes. Maestro, doctor José Luis Calva. Gracias, Celeste. Bueno, el día de hoy el Club de Periodistas de México otorgó de manera póstuma a Alberto Metol Ferré su premio internacional. Y la obra de Metol Ferré, incluso el libro, este libro que tenemos ahora, Los Estados Continentales, es una dimensión de esa obra como geopolítico latinoamericano, geoestratega latinoamericano. Hay un hilo central, por una parte, la unidad cultural latinoamericana, ese sueño de Miguel Hidalgo en la proclamación de la independencia de una América Latina unida, ese sueño de Bolívar, ese sueño de grandes poetas, de grandes intelectuales como José Vasconcelos, como José Martí, como Enrique Rodó, etcétera. Que han visto la viabilidad, la conveniencia de una patria grande, de la unidad política, social, cultural de la patria grande latinoamericana. El concepto de estados continentales arranca de la idea
de que si los Estados Unidos se convirtieron en una gran potencia económica en el planeta, uno de los factores determinantes fue que las 13 colonias inglesas, en vez de fragmentarse en otros 13 estados nacionales, mantuvieron la unidad y construyeron una gran potencia económica liberándose de Inglaterra. Y la otra vertiente es la estrategia económica contraria a los dogmas del liberalismo económico clásico, entonces de Adam Smith y de David Ricardo. Hoy le llamamos neoliberalismo económico, hoy se llama consenso de Washington, pero el gran estadista que fue Hamilton, secretario del Tesoro, nombrado por Washington, él ideó una estrategia para que Estados Unidos se industrializara a través de, por una parte, proteccionismo comercial respecto a Inglaterra y a las otras potencias económicas europeas, y por otra parte, una fuerte intervención gubernamental para promover industrias nacientes en todos los ámbitos de la economía estadounidense. Bueno, en este marco, la significancia de la Unión Latinoamericana, si queremos ponerle números en el mundo de hoy, bueno, la Unión Latinoamericana implicaría que la América Latina sería la tercera potencia económica del planeta, y estamos hablando de intercambio entre iguales, de una gran complementariedad económica, un gran potencial de crecimiento, no solamente industrial, sino también en los ámbitos de los servicios y en general en las actividades de tecnología de punta. En este pensamiento, la importancia de Mettol Ferré es extraordinaria en América Latina. Hugo Manini, discípulo de Mettol Ferré, y bueno, Marcos Mettol, su hijo, nos acompañan para dar una idea de esta dimensión que tiene hoy día el pensamiento de Mettol Ferré. Bueno, quizá Hugo pueda continuar con este tema. Bueno, yo creo que a nosotros, los discípulos de Alberto Mettol Ferré, de Tucho Mettol, como le decíamos, y se lo conoce en Uruguay, realmente ha sido un altísimo honor que nos ha concedido el Club de Periodistas a través de Celeste Sáenz de Miera, de invitarnos y permitirnos traer nuestro mensaje también aquí o divulgar el mensaje de Mettol en este importante ámbito. Lo que dice el doctor José Luis Calva es una gran verdad. Yo creo que el mundo, la aventura del hombre en el globo terráqueo atraviesa por distintos periodos. Ahora se abre el momento del mundo multipolar. Yo creo, nadie va a negar la necesidad de la realidad del mundo global, pero ese mundo global queremos los latinoamericanos que sea multipolar, no el mundo bipolar de la Guerra Fría, no el mundo unipolar de algunos equivocados académicos de Columbia, de Harvard, de esas universidades de tanto renombre, que no es más que un mundo unificado para beneficio de los poderes financieros. Nosotros creemos que estamos asistiendo a una nueva realidad, a ese mundo multipolar. Y para poder tener un papel protagónico en el mundo multipolar y no ser, como decía Mettol, coro de la historia, para ser protagonistas tenemos que aspirar a tener una gran nación, un Estado continental que tiene que ir paso a paso consolidándose para que nuestra voz sea escuchada. Bueno, le pediríamos a Marcos Mettol que nos hiciera favor de ampliar esta idea de la nación latinoamericana, la patria grande. Cómo no, en primer lugar quería agradecer especialmente a Celeste por la invitación. Gracias a ti, Marcos. Hoy nos sentimos como en casa verdaderamente. Sí. Además, es su casa. Exactamente. Además nosotros no nos sentimos extranjeros en esta tierra, nos sentimos nuestra también porque nos sentimos parte de esa nación latinoamericana y ustedes también son conosureños.
Así que a partir de esa idea es que entendemos la importancia de estas cuestiones geopolíticas, que hoy, más que un tema académico o un tema coyuntural, es una necesidad de supervivencia, una necesidad, como decía Hugo, para ser partícipe de las grandes decisiones que se avecinan en este mundo globalizado, globalizador de oportunidades, pero también globalizador de calamidades. Así que en ese sentido creo que es muy importante retomar la geopolítica y la concepción sobre la cultura de Métol Ferré. Es difícil y es removedor hablar de un padre, tú lo sabés, sobre todo no solamente cuando uno es hijo biológico, sino también hijo intelectual y espiritual. Pero todos nosotros, desde la Asociación Alberto Métol Ferré, que fundamos en el año 2011 en el edificio Mercosur, con la presencia de José Mujica, con la presencia del obispo de Salto, Pablo Galimberti, ahí se dio un encuentro muy significativo que fue un primer paso para la difusión de la obra de Métol Ferré. Y en eso estamos. Por eso llegar aquí a México para nosotros es un altísimo honor. Y creemos que toca una fibra fundamental, porque México tuvo mucha importancia en el desarrollo de las ideas y en la consolidación del pensamiento de Métol Ferré. Y lo digo por un hecho en particular, que fue la Conferencia General del Episcopado de Puebla de 1979, donde mi padre tuvo una gran participación. Él, junto con otro grupo, trabajó sobre la idea de la teología popular, de la teología de la cultura, pensando la evangelización desde los pueblos y desde la historia de América Latina. Y eso también fue en un momento en que condensó su visión histórico-geopolítica de patria grande, que toma también de los movimientos nacionales y populares, de esas tres grandes ideas que eran industrialización, integración y democratización, que van estrechamente ligadas y necesariamente ligadas. Entonces, fue en Puebla donde se sembró una semilla muy importante que hoy tiene un representante también que abrevó de esa fuente, que es nada menos que el Papa Francisco. Queridos amigos, está el programa que no tengo mayor cosa que abundar, y bueno, vamos a un corte, no tardamos, seguimos aquí refrescándonos el alma, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en el portal de Anunciación. El doctor José Luis Calva nos convida con parte de su corazón. Él ha estado en el Uruguay y precisamente el enriquecernos, el ver otros horizontes, el ver que se puede, que hay vida, que hay alegría, que hay esperanza, es darnos cuenta de lo importante de lo comunitario. El hablar de quien mucho caminó, dejó y seguirá dejando. ¿Por qué? Porque cuando alguien deja algo verdadero, eso que deja sigue reproduciendo y sigue creciendo. Eso ha hecho el gran maestro Alberto Metol Ferré, a quien el día de hoy el Club de Periodistas de México, sus delegaciones nacionales e internacionales, le hemos rendido un homenaje póstumo. Está aquí su hijo, Marcos Metol Sastre, y está un personaje cercano físicamente y cercano de alma del maestro Alberto Metol Ferré, que es don Hugo Manini. Entonces continuamos con todo esto. Nos hablabas de la cercanía, Marcos, de tu papi con el Papa Francisco, con una visión de comunidad. El que no olvidemos esto que es tan peligroso, el ser islas, el aislarnos y no en saber que por naturaleza somos comunitarios. De esa comunidad, y para posteriormente regresar con este tema más al alma, al corazón, a las visiones, si nos vamos a lo macro, digamos, a esta forma de ir haciendo comunidad, hemos mencionado algo fundamental para el maestro Alberto Metol Ferré en su ejercicio, que es la patria grande. Es esta parte comunitaria. ¿Por qué no nos comparten más sobre esta idea? ¿Qué es esta idea? ¿Cómo se da esta idea? ¿Cómo debemos de replicar esta idea? Maestro, en este México, como decía un personaje de la historia mexicana, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y no porque no queramos, sino porque se tiene una visión total. No, bueno, no nos vamos a cambiar, ¿verdad? Pero yo me refiero a no es estar contra un pueblo ni nada, pero es una visión totalmente diferente incluso de la propia raíz mexicana, de nuestra raíz. ¿Por qué no tomamos y retomamos qué es la patria grande? Bueno, la idea de la patria grande, que es un concepto básico en Metol Ferré, que por cierto el concepto es del general Artigas en el sur de nuestro continente, pero la patria grande es un concepto también totalmente latinoamericano en toda la extensión del término. En la proclama de independencia pronunciada en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 por el padre Miguel Hidalgo, después de convocar al pueblo a la rebelión, a rebelarse, a recuperar la libertad, la independencia, él no se refiere a la Nueva España, no se refiere a México, se refiere a la libertad de América. ¿Y a cuál América se refiere Miguel Hidalgo? A la América Latina. Claro. La América anglosajona ya había logrado la independencia con respecto a Inglaterra. Esta dimensión que rescata Metol Ferré de la importancia de la industrialización, del desarrollo económico de la América Latina como una economía continental, un estado continental. Hubo un momento en la historia latinoamericana en que gracias a liderazgos como el de Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, etcétera, se abre un proceso de industrialización en nuestra América Latina. Es un medio siglo
de crecimiento de la industria latinoamericana a una tasa superior al 6% anual. ¿Y cómo se hizo esta historia? Esta historia se hizo igual con un pensamiento hereje al liberalismo económico clásico, al pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo. Así como Hamilton convocó a los estadounidenses a proteger sus industrias nacientes y aplicar instrumentos de fomento económico para su despegue industrial, en el caso de América Latina, los jóvenes que llegaron al gobierno mexicano con la Revolución Mexicana, hay que recordar que Lázaro Cárdenas tenía 34 años cuando viste la banda presidencial. Movimientos nacionales como el de Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, etcétera, que se extienden a todo lo largo y ancho de la América Latina, generan un proceso de industrialización. La industria de Estados Unidos estaba volcada hacia los suministros bélicos y la América Latina aprende a que sí puede producir productos industriales. Encuentra el camino de la industrialización desde los años 30 la América Latina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en 1945 convoca a una reunión de jefes de Estado de las Américas. Esa reunión se celebra en el castillo de Chapultepec y la América Latina, bajo el entonces importante liderazgo de México, la América Latina le dice a Estados Unidos: no aceptamos el libre comercio porque nosotros, para industrializarnos, debemos proteger nuestras industrias nacientes, debemos aplicar políticas de desarrollo industrial. Un economista latinoamericano, Raymond Vernon, publicó un libro traducido al español, publicado desde los años 60, a esa experiencia en el castillo de Chapultepec le llama la rebelión latinoamericana. Y gracias a esa rebelión latinoamericana viene el crecimiento industrial de la América Latina, que luego se pierde con el consenso de Washington. Se pierde por la sumisión de distintos gobiernos al neoliberalismo económico, aquellas ideas de Adam Smith y David Ricardo, de las cuales había escapado nuestra vieja dirigencia latinoamericana para encontrar el camino de la industrialización. Entonces, en este marco, este concepto de estados continentales es un concepto clave para el futuro de la patria grande, de nuestra patria grande en América Latina. El hecho de... Metol Ferré también es precursor de lo que es el Mercosur, por ahí empieza la integración latinoamericana, Mercosur, UNASUR, en fin, pero el reto grande es justamente integrar la patria grande de América Latina, con todo lo que eso significaría en términos de crecimiento económico, en términos de desarrollo social, de desarrollo democrático, de desarrollo institucional de nuestra América Latina. Bueno, quizá Hugo pudiera retomar esta idea de la parte tan importante que es para la economía latinoamericana nuestra integración. Bueno, sí, voy a decir dos palabras y me gustaría que Marcos las complementara. Creo que nuestro querido amigo, el doctor Calva, ha hecho en pocas palabras, en pocos minutos, una hermosa síntesis del drama nuestro y de la esperanza nuestra. Hoy decía muy bien Celeste en el Club de Periodistas que tendría que tener como lema ética y esperanza. Ética y esperanza es lo que tenemos que poner nosotros en lo que decimos. Creo que los movimientos nacional popular son fundamentales. Brasil es la obra de Getúlio Vargas, el que hizo industrializar Brasil, y que si tuvo que ingresar en la guerra a cambio de conseguir tecnología para la metalúrgica, lo hizo. APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, aquel hombre que cuando lo deportaron, no sé si va hasta Ingrillao en un barco, el gran José Vasconcelos, en aquel momento influyente hombre público de México, lo hizo desembarcar en Panamá y lo trajo acá a México y lo preparó acá para que él también se imbuiera de ese espíritu de poner en marcha a los pueblos
policlasistas, a las clases medias, que es lo importante. Ni hablemos del gran Lázaro Cárdenas, ni hablemos de ese cine mexicano que nos deleita todavía a nosotros en el Uruguay, que es la obra de esa industrialización y de esa sustitución de importaciones de bagatelas, de importaciones de la chatarra intelectual a veces, que es el cine que nos traen de otro lado, teniendo una potencialidad de hacer cine tan buena como la de México. Juan Domingo Perón se dio cuenta que la América Argentina sola no hacía nada y que tenía que buscar esa unidad, y lanza lo que Alberto Metol Ferré siempre repetía, más que repetía, divulgaba, que era el nuevo ABC. El ABC, que había sido del Barón de Río Branco a principios del siglo XX, lo relanza en 1952 con un eje entre Santiago de Chile, con el presidente Ibáñez, Brasil, Río de Janeiro, en aquel momento era la capital de Brasil, con Getúlio Vargas, y Juan Domingo Perón en Buenos Aires. Eso, lamentablemente, al divulgarlo mal, la otra prensa, la sensacionalista, la que le gusta difundir lo negativo o lo improcedente, hace que el ejército nuevamente le dé el ultimátum a Getúlio pidiéndole la renuncia, y termina con aquel martirologio de aquel grande estadista, con aquel tiro en el corazón y aquel testamento maravilloso de Getúlio Vargas que dice: muero para que Brasil nazca, muero, que mi sacrificio sea vuestra bandera, le dice al pueblo brasilero, y el entierro de Getúlio es el plebiscito más grande de la historia de Brasil. Queridos amigos, vamos a hacer un corte. No tardamos. Yo quiero agradecer enormemente a Cristina Vázquez, Marcos Velázquez, Hilario Ramírez, Jesús Arismendi, Rafael Melgar, Adolfo González, Eduardo Chiu, Alejandro Sánchez. Son nuestros compañeros aquí en el estudio. Ellos están haciendo técnicamente posible este banquete, que este banquete intelectual, emocional, llegue a ustedes, y que yo esté feliz de escucharlos y de saber que esto es en beneficio del espíritu. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos. Estamos y hemos escuchado al maestro Hugo Manini, al gran Hugo Manini. Por supuesto, escuchamos también al doctor José Luis Calva. Regresamos con esa semilla maravillosa del maestro Alberto Metol Ferrer. Y literalmente lo digo, afortunadamente una semilla es verdadera y una parte importantísima de tu padre, como decías, y me encanta. Hijo no solamente de sangre, hijo de alma, de intelecto. Entonces yo te pediría retornar, porque al entender una inteligencia que tiene esta dimensión, esta multidimensión, una sabiduría, pero también una sabiduría de espíritu, nos decías de un encuentro y una visión comunitaria de tu padre. Bueno, primero quería decir que los últimos 20 años de su vida mi padre se dedicó a la universidad, a la enseñanza de la universidad. Y él siempre hizo énfasis en la importancia de la juventud universitaria, sobre todo en esa juventud universitaria que nace a la vida política como un actor importante en el siglo XX, en Córdoba, sobre todo en su manifiesto, y que da el punto de partida a una juventud comprometida con la idea de patria grande también, y que hoy es tan importante que trate estos temas y que se involucre con las cuestiones de cultura y geopolítica. La geopolítica que hasta hace no mucho era una mala palabra, ¿no? Se había demonizado la ciencia geopolítica, los estudios sobre geopolítica. Sin embargo, ahora es bastante común escuchar sobre el retorno de la geopolítica y la vuelta a la industria. Por eso este libro de Metol, Los Estados Continentales, que fue un informe que originalmente escribió en el año 1999, hoy toma una relevancia especial. Y bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, el Mercosur está marcado y subrayado especialmente porque abre una nueva historia para los países del Cono Sur, porque la alianza argentino-brasileña es el núcleo de aglutinación básico de un Estado continental sudamericano. Y ahí sería un tema largo de conversar, de por qué a veces hace referencia a Sudamérica y a veces a Latinoamérica, por qué esa diferencia. Y tiene que ver estrictamente con cuestiones de geopolítica, pero no de su concepción cultural y nacional. En ese sentido, él creía que primero tenía que consolidarse el macizo sudamericano, y hoy tenemos una UNASUR que podemos ver muy activa, resolviendo y mediando en conflictos graves en los últimos años, que pudieron llevar a algunos países a la secesión o a guerras civiles o guerras entre países hermanos, y la UNASUR ahí ha tenido un papel fundamental. Cuando mi padre hacía hincapié en el Mercosur, lo hacía sobre todo pensando en la comunidad sudamericana, en la UNASUR, en lo que tenemos hoy. Y hoy tenemos un agregado que es la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Porque mi padre tenía muy claro, Metol Ferrer tenía muy claro, que en Cuba, en México y en Venezuela estaba la frontera real con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es por eso muy importante retomar desde las raíces, que además están justamente en Cuba, en México, retomar ese legado de integración, ese legado de ese pueblo mestizo, que esa es una de las características fundamentales, porque también ahí entra otra cuestión que está ligado con lo geopolítico, porque no se puede hablar de latinoamericanismo si demonizamos los 500 años de historia. Entonces hay que entender cuál fue esa trayectoria y sobre todo pensar hacia adelante con la juventud universitaria, con la cultura popular y con proyectos políticos que estén comprometidos con esta geopolítica de la integración y con una economía humana y con un mundo multipolar. Maestro, doctor José Luis Calva, tú que analizas, que tocas estos temas de la economía, el hablar de humanismo, el hablar de bondad, de viabilidad, y con un contraste totalmente diferente, que sobre todo se vive en una circunstancia muy difícil en nuestro país, en nuestro muy amado México, y nos falta horizonte. ¿Qué nos puedes compartir sobre todo esto y
en lo que realmente pudiese aterrizar también en esta parte de la patria grande? Bueno, para contestar tu pregunta con esto último que mencionó Marcos, quisiera yo contrastar en primer lugar el estilo de integración regional, por una parte que viene con la UNASUR, pero los antecedentes son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea. En la Unión Europea, cuando se constituye la Unión Europea con el Pacto de Roma en 1958, se establece por una parte el libre flujo de mano de obra y por otra parte se van estableciendo fondos estructurales y de cohesión social, comenzando por la política agrícola común. La idea es que los países con mayor ingreso nacional por habitante transfieren vía fondos comunitarios de la Unión Europea a las regiones más atrasadas de Europa para que haya un proceso de convergencia en niveles de desarrollo económico y social. Es así que cuando España se integra a la Unión Europea tiene un Producto Interno Bruto por habitante que es el 70% de la media comunitaria y en 2007 alcanza el 97% de la media comunitaria. Irlanda era un país atrasado, supera la media comunitaria, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, cuando la iniciativa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí no hay un solo dólar de fondos estructurales o de cohesión social. Muy bien. En la Unión Europea, cuando el Tratado de Maastricht, eran 200.000 millones de euros. Aquí no hay un solo dólar y no hay libre flujo de mano de obra. El proyecto que viene de la UNASUR es un proyecto de trato igual, de trato solidario, de libre flujo de mano de obra, de libre flujo de personas. Ya no es mano de obra, son seres humanos, de cooperación en la esfera financiera, de cooperación en la esfera industrial, de mediación de conflictos, como mencionaba Marcos, pero incluso una defensa común por parte de toda la América Latina. Entonces, ese proyecto que empieza a perfilarse con la UNASUR y del cual el antecedente es el Mercosur. Bueno, es otro proyecto de integración latinoamericana. El hermano gemelo de la UNASUR es la ALBA, la Asociación Bolivariana. Bueno, ahí está Cuba, está otra parte de América Latina, pero la visión es exactamente la misma, una integración solidaria, democrática, basada en la construcción de una mejor calidad de vida para los latinoamericanos. Hugo, por favor. Yo realmente como americano del sur, latinoamericano del sur, de ese lejano puerto que es Montevideo, como dice Mujica en su carta, me quedo asombrado cuando se habla de NAFTA, de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y la respuesta del muro, el muro de la ignominia ese que han fabricado ahí. Yo fui dirigente gremial de un sector muy importante para la economía de nuestro pequeño país Uruguay, que es del arroz, y recorrí Latinoamérica para arriba y para abajo muchos años. Durante 12 años estuve, hasta que logré con el doctor Vázquez, con la primera presidencia hace 10 años, llevar a Ginebra el reclamo en la central de controversias de los subsidios y de la asimetría, del doble discurso que practican los Estados Unidos, cuando nos decían a través del Consenso de Washington que había que desregular nuestras economías, y ellos, mediante una batería de subsidios de la tesorería más fuerte del mundo, nos apabullaban y creaban discriminación absoluta. El caso del arroz, que es el caso que yo presenté en Ginebra, les cuento, el rice farmer, el agricultor de arroz de Estados Unidos, recibía en algún momento, 2001, 2002, 2003, el 170% del precio del mercado para compensar al productor, y después, como un verdadero dumping, a nosotros, que éramos el séptimo o el sexto exportador de arroz del mundo, Uruguay, nos desalojaba de México, de todo el Caribe, del Mare Nostrum, que ellos se consideraban que tenía del Caribe. Y realmente cuando uno ve estas hipocresías dignas de Molière y de Tartufo,
realmente nos quedamos asombrados y pensamos que el destino de México está hacia el sur y no hacia el norte. Así es, mi querido Hugo. Sí. Maestro, doctor, déjanos con una reflexión. Vamos en un minutito al corte, pero déjanos con una reflexión mientras vamos a él. Sí, este sueño de la patria grande latinoamericana, nos recordábamos ahora que la universidad a la que yo pertenezco, la Nacional Autónoma de México, su escudo es el águila y el cóndor. El águila, el ave representativa de los territorios de México, Mesoamérica, y el cóndor de América del Sur. El mapa de América Latina y el lema de "por mi raza hablará el espíritu". Esta integración, este mestizaje latinoamericano que arranca de la Virgen de Guadalupe, es la patrona de América Latina. Ese sueño de Miguel Hidalgo de la América libre, independiente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, esto está estupendo, ¿verdad que sí? Y precisamente de eso se trata la vida. Nosotros estamos aquí bombardeados de noticias fatales, de asuntos espantosos que pasan, pero debemos de pensar que hay muchas otras cosas que pasan y otras que podemos hacer que pasen. Entonces, están contribuyendo estos grandes hombres que están aquí, que tengo la fortuna de estar escuchando junto con ustedes, en que nos van a ayudar y nos apuntalan para hacer que una vida mejor suceda. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Está usted en Voces del Periodista, está en nuestros corazones también, y estamos en este portal que es Anunciación. El doctor José Luis Calva, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de otras instituciones muy renombradas. Él es economista
también es directivo de esta casa, del Club de Periodistas de México. Nos comparte el talento maravilloso del maestro Alberto Manini y de Marcos Metol Sastre. Precisamente, y retomando, y vamos que subimos y bajamos, vamos como en unas olas, vamos en un océano maravilloso de emociones y de pensamientos, retornando a esta necesidad de tu padre de lo comunitario, de vivirlo así, de ser muy cercano del Papa Francisco, de ser muy cercano de José Mujica. Entonces, esta parte, ¿cómo se va relacionando una cosa? Es el humanismo, doctor querido. Sí. Bueno, mi padre no tuvo la fortuna, no tuvo la gracia ni de ver a Mujica presidente, porque murió una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones, ni de tener ese impacto que fue la noticia de advenimiento de Papa Francisco, de Cardenal Bergoglio. No pudo ser partícipe de esto y bueno, más de una vez nos hemos preguntado qué opinaría en estas circunstancias, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que con el Cardenal Bergoglio forjó una relación de intercambio muy fluido, sobre todo los primeros años de este siglo XXI. Mi padre era muy amigo de su antecesor en el arzobispado de Buenos Aires, de Monseñor Cuarrachino, y desde ahí viene también la relación con Bergoglio. Mi padre hace una entrevista al periodista Albert Metali en el año 2006, que se llamó La América Latina del siglo XXI, libro que presentó Bergoglio en Buenos Aires ese mismo año. Ese libro era un libro preparatorio para la Conferencia General del Episcopado de Aparecida del año 2007, donde el propio Bergoglio tuvo un papel muy importante y que en cierto sentido también fue fundamental para su elección como sumo pontífice. Entonces, lo que quiero decir es que en ese programa, en esas ideas, están contenidas las reflexiones de un grupo muy importante de pensadores de toda América Latina, y no solo América Latina, porque esto va más allá de nuestros límites continentales, es ya una cuestión universal, porque América Latina tiene que pensarse necesariamente universalmente, pero sin perder de vista nuestra circunstancia, nuestra historia y nuestra realidad concreta. Entonces, había una cosa muy pintoresca que quería decir, que es que durante la visita de José Mujica al cardenal Bergoglio, al Papa Francisco, el 1 de junio del 2013, lo primero que hacen al saludarse es recordar a Metol Ferré, porque ambos además eran socios de honor de la asociación Metol que lanzamos en 2011, y coincidieron en que Metol les había ayudado a pensar y les había abierto la cabeza. Entonces, esto es una anécdota, pero lo que quiere es, me parece, subrayar que hay un legado muy importante para retomar, que sobre todo se condensó en la revista Nexo de los años 80, que dirigió mi padre y que contó con el aporte importantísimo de una cantidad de teólogos, de historiadores, de filósofos, de sociólogos que repensaron a nuestra América Latina, y hoy eso se hace más evidente y creo que a través del Papa Francisco se están comunicando muchas de esas ideas, esos valores de encuentro, de la cultura del encuentro, de la justicia y lo que decía Hugo también, de denuncia de los muros que se levantan contra los migrantes en este mundo convulsionado, pero que nos llena de esperanza de un futuro mejor. Maestro Hugo Manini, hay algo que casi olvidamos, pero que cuando lo retomamos nos refresca inmediatamente, nos revive, es la poesía. ¿Qué tiene que ver y qué tarea es el de la poesía en recuperarnos? Y esto para ir ligando esta parte interna, esta parte emocional, con todo esto que se traduce, y regresamos a la palabra sumar, comunitario. Pero la integración a que aspiramos nosotros es fundamentalmente cultural, como fue nuestro origen,
de los reinos de Indias. Yo creo que la poesía, que es apostar a lo estético, a lo bello, no puede estar ausente de una verdadera vocación integradora. Yo voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con nuestro pequeño país de allá del sur, de Uruguay. Allá murió Amado Nervo, un gran poeta en aquella época que se cultivaba el buen gusto de la palabra. Murió en 1919, 1920, y se decidió repatriar sus restos en un barco, el acorazado, un barco de guerra uruguayo, pequeño barco de guerra uruguayo, hacia México, y organizar una especie de cortejo marítimo de naves de guerra, de naves militares de Argentina, al principio de Brasil, y a medida que venía subiendo el cortejo con los restos de Amado Nervo, se incorporaba a Venezuela, se incorporaba a Colombia, se incorporaban los países de Centroamérica. En algún momento de este itinerario, de este cortejo de naves, acompañando los restos del poeta Amado Nervo, les tocó llegar al puerto de Puerto Rico, a la bahía de Puerto Rico, que se estila militarmente saludar el pabellón. Y el capitán de la nave uruguaya, de ese pequeño país que es Uruguay, cuando le dijeron que tenía que hacer el saludo, dijo: yo no hago saludo a usurpadores. Y esa nave no saludó al pabellón de los Estados Unidos que flameaba sobre Puerto Rico, Estado asociado o como le quieran llamar, no me importa. Y así vino a Veracruz los restos de Amado Nervo. No solo eran los restos de Amado Nervo, sino eran los restos de la dignidad latinoamericana que lo acompañaba. Y ya que estoy para anécdota, voy a contar otra anécdota, porque es algo que, esta anécdota me la contó Metol, Alberto Metol, Tucho Metol. Era cuando el gran José Vasconcelos, el del escudo de la UNAM, el de Por mi raza hablará el espíritu, en 1922 era secretario de Instrucción Pública del gobierno del general Obregón. Él encabeza la delegación a los festejos del primer centenario de la independencia de Brasil, del Grito de Ipiranga, a Río de Janeiro, en septiembre de 1922. Él llega allí con la misión fastuosa que organizan Brasil, que en aquella época ya quería destacarse en el mundo porque había tenido la fortuna de haber preservado la América portuguesa en su totalidad. Y cuando termina las ceremonias y los fastos protocolares, él dice: ahora no voy a regresar a México, ahora voy a tomarme un ferrocarril y por tierra voy a conocer la tierra de Rodó, la tierra del gran Rodó. Y llega al Uruguay por Riberas, Libramento, a conocer el Uruguay. Se encuentran con cosas que no le cierran bien, al momento le hacen dudar, y dice: si no fuera porque esta tierra produjo genios como Juana de Ibarburú, Juana de América, como Sabater Casti, como Delmira Agustini, diría que estoy equivocado, que esta no es la tierra de Rodó. Pero lo deja en sus memorias, en su libro maravilloso que es La raza cósmica. De ahí parte a Buenos Aires, y en Buenos Aires lo llevan a una estancia al mejor estilo de la oligarquía porteña, donde había mucamos de guante blanco que servían. Y dice: no, esto lo veo en París, acá no, yo no vine a ver esto, quiero que me lleven a conocer, el río Paraná. Y cuando llega al río Paraná y cuando llega a las cataratas del Iguazú, dice: acá está el eje de la integración, este es el eje de la integración de nuestra América Latina. Y yo diría que tal vez tuviera algo de razón, o gran razón, en decir eso Vasconcelos en 1922, pero nosotros pensamos que al llegar a México y al conocer el corazón de México, decimos que el corazón de la integración de América Latina está acá, en esta querida tierra, en ese México lindo y querido como nos deleitaba Jorge Negrete con su canción. Ay, queridos amigos, retornando, doctor, estos mosaicos, este escenario, estos matices que nos han dado, ¿cómo lo enmarcas? Mira, para una reflexión final, partiendo de nuestro gran poeta Amado Nervo, una de sus grandes obras es Raza de Bronce, y se le aparecen varios espectros
en ese poema, y uno de ellos es el de Benito Juárez. Y le dice Benito Juárez, tú eres el sueño de la patria grande de América Latina. No es solamente historia, no está solamente encadenado a la Virgen de Guadalupe, al pronunciamiento de Hidalgo, de Bolívar, de Artigas, etc. Es un proyecto de futuro. La viabilidad de nuestra América Latina como un estado continental, como algo que decía Ugo Manini, si queremos ser partícipes, agentes activos, protagonistas y no simplemente seguidores de potencias hegemónicas o de un bipolarismo, si queremos tener un Estado-nación capaz de trascender a la historia, el camino es la integración latinoamericana. El camino es la constitución de la patria grande. Porque en ese tiempo, en ese momento, retomaremos ese milagro del económico latinoamericano, retomaremos la idea de un arte latinoamericano como la época de la cinematografía, de la literatura, de la música, que trascienda hacia la humanidad entera, como un aporte de los ciudadanos de la América Latina, de los ciudadanos de la patria grande de América Latina. Muy bien. Queridos amigos, recobrémonos y reconozcámonos. Esto es lo que tenemos que hacer. No es mucho, hay que hacerlo bien. Le agradezco enormemente, maestro Ugo Manini, un privilegio, y sus palabras maravillosas que se escucharon en el patio neoclásico de lo que es conocido como el Templo de la Libertad, que es el Club de Periodistas de México. Un privilegio. Muchísimas gracias. Marcos Metol Sastre, gracias por ser tú, gracias por tener tanta esencia de tu padre y gracias por compartirnos a tu padre. Bueno, gracias a través de tu presencia. Doctor José Luis Calva, muchísimas gracias a ustedes. Un beso tronadísimo, nuestro cariño. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.